¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí en corto con ámbito político. Y bueno, pues hoy quiero agradecerte. Tenemos la presencia del delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala, y te agradezco enormemente que hoy estés aquí con nosotros, sobre todo con nuestro auditorio aquí en el tema para pues acompañarnos y que podamos compartir con el auditorio pues información que seguramente pues interesante y bueno, pues bienvenido, y esta es tu casa, Rodrigo. Muchas gracias. Adelante, producción. Arrancamos. No need to ask, he's a smooth operator. Emotivo el mensaje de la Presidenta de la República hoy en Puebla en el 164 aniversario de la batalla del 5 de mayo, de manteles largos, todos los poderes representados aquí en Puebla. Así es, muy contentos, el mensaje contundente de nuestra Presidenta, la unidad, el no permitir la intervención, la soberanía hay que defenderla, y por supuesto que debemos de seguir aprendiendo de la historia. México está unido, México está de pie, y como dijo nuestra Presidenta, se equivocan los que le apuestan a lo diferente. Gracias para En Corto de Ámbito Político, muy amable. Gracias, secretario. No need to ask, he's a smooth operator. Diputados, hoy por hoy, la presencia de la Presidenta de la República sin duda muy importante, con un mensaje contundente, y bueno, pues en el 164 aniversario de la batalla del 5 de mayo para En Corto de Ámbito Político. Sí, fíjate que se conmemora la victoria de la batalla del 5 de mayo de 1862, y lo importante es, lo dijo la Presidenta, reconocer a los pueblos originarios que estuvieron en esta batalla, donde se cubrieron de gloria las armas nacionales, que fue Xochapulco, Zacapuastla y Tetela. Así es que recordar siempre que los pueblos originarios y el origen siempre ha estado en la defensa de la soberanía nacional. Así es que para mí fue de lo más simbólico o de lo más importante en el tema del contexto que estamos viviendo a nivel internacional. No need to ask, he's a smooth operator. Pues Rodrigo, ¿qué te parece recién la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum? Sin duda en un momento importante, en una fecha histórica al aniversario 164 de esta batalla épica aquí en Puebla. Y bueno, me pareció muy importante su visita, la 13ª que hace a Puebla, y sin duda pues estamos dentro del ánimo de la presidenta, me parece. Y bueno, ver representados a los poderes tanto del legislativo como del judicial, la presencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisamente la recién nombrada de secretaria del Bienestar, la profesora Leticia Ramírez, que tuvo la oportunidad de saludar. Y bueno, pues una fecha histórica, y si me podrías dar tu comentario respecto a esta importante fecha, 5 de mayo. Pues lo acabas de mencionar, es una fecha que convoca a todos los poderes de este país y que no podemos bajo ninguna circunstancia desdeñar. Es una batalla que sí, es una victoria que sí representa muchísimo para nosotros los poblanos, para nosotros los mexicanos, porque aparte estaban representados varios estados. Uh-huh. Pero que tiene un antecedente muy importante, y todo ese antecedente histórico, esta contextualización histórica, coincidieron en el discurso tanto el gobernador Alejandro Armenta como la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hicieron una referencia cronológica de lo que fue ocurriendo para trasladarlo al día de hoy. Que los embates no caducan, las ganas de intervenir en países como México siguen vigentes, y voces al interior
que pierden la legitimidad popular, claman que alguien venga a hacer algo porque ellos no pueden hacerlo. Justo eso es parte de esta batalla, ¿no? Pero también hay que entender, y hace la referencia perfectamente la presidenta, qué es lo que detona, o qué es lo que ocupan como pretexto. Una guerra por una deuda de unos pasteles de unos cuantos pesos. Así es. Que quieren cobrar los franceses, y suficiente argumento para mandar buques, ¿no? Así es. Pero no eran los únicos. Eran los franceses, eran los ingleses y eran los españoles que querían invadir México por una deuda que pues era impagable. Un presidente que se planta con total aplomo para decir no podemos pagar esa deuda, ejerce diplomáticamente el diálogo. No conducente. Inglaterra y España se repliegan, pero los otros quedan ahí. Entonces tenemos que entender esto como pues un ciclo que va a ocurrir permanentemente, y ahorita lo estamos viendo. Lo vemos en otras latitudes del mundo. Uh-huh. O sea, lo vemos en el Medio Oriente, lo vemos en África constantemente, lo vemos en partes de Asia, lo vemos en Europa. Entonces, no estamos ajenos a lo que está ocurriendo En el mundo. Y ahora más que nunca tenemos que apelar a esta historia que nos ha formado, para entender que es cuando más unidos debemos de estar. Así de sencillo. Así de sencillo. Pues Rodrigo, una vez más, te agradezco tu presencia aquí en Corto, con Ámbito Político, gracias, te lo agradezco, y bueno, pues la verdad es que así como el nombre lo dice, en Corto, con Ámbito Político, pues me gustaría que le pudieras compartir a nuestro auditorio un poquito de ti. Y me refiero, fíjate que pues desde muy joven siempre me gustó la política. De hecho, saliendo de prepa estudié ciencias políticas en la Libre. Pero yo veía un programa que me gustaba que se llamaba Un Día Con. Porque te refería a esa vida política, a esa vida del funcionario, que solo lo ves en eventos o probablemente en la tele, ¿no? Exactamente, en la tele. Y que pues la verdad es que uno no sabe mucho, y por eso es En Corto, con Ámbito Político. Y si fueras tan amable de compartir al auditorio un poquito de ti, como Rodrigo Abdala de Artigues, o sea, es decir, sé que estudiaste en la UDLA, pero algunas de tus pasiones, digo, por ejemplo, el fútbol. Todos los deportes, Todos en los realidad deportes me te fascinan, gusta. sí. Y esa parte un poquito más, pues, de tu persona hacia el auditorio, Claro. pues la verdad es que me parecería importante que No, y te conocieran esa agradezco parte que me de des ti. esa oportunidad, Adán. Que conocieran esa parte de ti. A ver, primero, soy de aquí, soy Poblano. más poblano que las chalupas. Aquí nací, de aquí es toda mi familia. Un 13 de mayo de 1980. Viene tu cumpleaños, 13 de mayo. Sí, 1981. Ujú. Voy a cumplir 45. Aquí nací, aquí crecí, aquí estudié, aquí me casé, aquí han nacido mis hijos. Roberta de 6, Rania de 4, va a cumplir 5 en julio. Y Rodrigo de chiquito, que va a cumplir 2 meses ahorita el 10 de mayo. Muchas felicidades, Gracias. muchas felicidades Gracias. Por la llegada de tu bebé. Gracias. Muy contento. Toda la vida fui un niño. Afortunadamente viví una infancia muy bonita. Sí. Una familia como todas, con sus cosas muy padrísimas y con sus temas normales. Muy apegado a ellos, siempre, pues el tema del deporte en mi familia es algo como muy
como muy arraigado, porque yo siempre que llegaba, por ejemplo, a casa de mi abuelo paterno, un viernes al mediodía que llegaba yo entre 1 a 2 de la tarde, que salíamos del colegio y nos llevaban allá para comer con ellos, él estaba viendo el béisbol. Okay. Los domingos, el fútbol americano, religiosamente. Pero religiosamente. Y también simultáneamente el fútbol, porque antes los partidos de fútbol eran al mediodía, ahora ya no son al mediodía, pero pues los partidos de fútbol eran al mediodía. Los domingos, sobre todo, ¿no? Que era el partido estelar al mediodía. Sí, claro. O sea, ya el domingo en la tarde no había ningún tipo de actividad deportiva de aquí en el país, ¿no? Ahora ya hay domingos en la noche. Verlo, ¿no? Sobre todo verlo. De practicarlo, pues sí, como chavito, sí me gustaba muchísimo jugar lo que fuera. Jugué béisbol, jugué fútbol, jugué voleibol, tochito. Nunca tuve el cuerpo para jugar otro tipo, o sea, para hacer esas disciplinas a un nivel un poquito más adelante, pero es una de mis pasiones. Si hubiera tenido la aptitud física, bueno, me hubiera encantado poder seguirle, pero no, nunca se me dio, la verdad. Pero me encanta verlo, ¿no? Es parte de cómo solventas esa parte que pues nunca se te dio. Me encanta verlo y me gusta seguirlo. Al final el deporte me gusta seguirlo mucho. Sí, la verdad es que comparto ese tema. Me gustan los deportes, sobre todo el americano, el béisbol, y bueno, pues de repente vemos fútbol, viene el mundial, Rodrigo. Pero bueno, preguntarte esta parte, ¿cuándo es cuando en tu persona empiezas a ver este camino hacia la política, hacia la administración pública? Me parece que eres un hombre joven, Rodrigo, y bueno, vengo siguiendo tu trabajo ya hace mucho tiempo. Y bueno, pues me parece que es decir, uno tiene ese momento, ya sabes, que tienes ese momento en donde dices, bueno, yo creo que por oportunidad, por cuestión de vida, por probablemente una meta, probablemente una visión, llegas a la administración pública. Me refiero a política, ¿no? O sea, me refiero a sobre todo a la política, ¿no? Porque la política es, pues, ve y métete y ve tocando puertas y vele hablando a gente que te volteen a ver, ¿no? Así es. Esa es parte de la política. Sí. Pero en efecto, a ver, uno como chavito que está apenas decidiendo en su vida, pues esas decisiones las tienes que tomar a muy temprana edad, 16, 17, 18 años, 17 años que estás saliendo de la preparatoria, porque la universidad es uno de los caminos que te van a llevar por el futuro de tu vida, ¿no? Claro. O por el camino que vayas a emprender. No necesariamente, hay mucha gente que toma un camino distinto en algún momento de la vida y de repente se va. Pues, ¿no? Pero fíjate que la parte política a mí siempre también me llamó mucho la atención. O sea, pues siempre es atractivo. O sea, ves al político, es una figura importante, es una figura imponente, es una figura de respeto. Quieres, aspiras a algo así. Sí. También siempre quise ser doctor, por ejemplo. ¿En serio? ¿Era otro de claro, la verdad es que sí me hubiera gustado. O sea, mi abuelo materno era doctor. Ah, ok. Y pues obviamente me gustaba verlo, ¿no? Sí. Ya me tocó muy poco porque cuando yo pues ya tenía cierta edad, ya mi abuelo ya no ejercía nada, pero pues yo veía sus libros, veía sus cosas, veía sus instrumentos y jugaba con ellos. Pero también la parte de ser doctor siempre me llamó mucho la atención, ¿no? De hecho, en la preparatoria tomé la decisión de irme al área de la salud en tercero de preparatoria, pensando en, ¿no? Pero bueno, al final fue de, ¿qué quiero ser? ¿No? Pues también me gustaría ser abogado. Claro. Y a eso me dediqué, a eso estudié, y casualmente, mientras estudiaba,
en mi segundo semestre de la universidad. Recién entrado. Sí, recién entrado. Entro a trabajar al Instituto Electoral del Estado de Puebla. Ok. 2001 era. Imagínate, 2001. hace ¿cuántos años? Algunos. En esa época entré a trabajar al área de capacitación electoral. ¿Qué hacía? ¿Qué hace el área de capacitación electoral? Pues el área de capacitación electoral son los encargados de visitar a los ciudadanos que salen sorteados, Sí. que en el proceso Ok. se dice quien sale insaculado, Insaculado. para capacitar, primero para convencerlos de que funjan De que participen. como funcionarios de casilla. Claro. O sea, tú sabes que el presidente, el secretario, escrutador, son ciudadanos que salen sorteados y les dice, oiga, salió usted sorteado, tiene Sí. usted que, hay que participar, quiere o no. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí, se les capacita. Eso hace esta área, capacita a todos estos ciudadanos y pues los prepara para el día de Sí, claro. la jornada electoral. Ese fue mi primer acercamiento ya real con la parte electoral, con la parte política, porque pues, te guste o no, pues tiene que ver con esa, con lo político. Al final los políticos van a contender en la parte electoral. Volví a trabajar en el 2004 y ya de egresado, mi primer trabajo ya como egresado fue en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Ujú. 2006. Parte de lo que nosotros hacíamos era resolver estos juicios que interponen los ciudadanos, Ujú. pues que se adolecen de alguna decisión del instituto político al que pertenecen, no fueron tomados en cuenta, sus derechos político-electorales se ven violentados. ¿Qué haces? Pues tienes que leer los documentos básicos del partido, tienes que leer sus estatutos, tienes que leer toda la parte procedimental de cómo ellos definen, pues para argumentar quién tiene razón. Claro. Y ahí es donde me empiezo yo a topar con realidades ya mucho más... Despertar. Sí, mucho más, pues... Reales. reales, ¿no? Con unas realidades ya mucho más, que te sacuden más. Sí, claro. Ningún partido... No te preocupes. Ningún partido político hace lo que dice que va a hacer. Sí. Sí, sí. Esa es una realidad que yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué dicen esto si no lo hacen, no lo ponen en la práctica? Sí. Ok. Y casualmente, de manera simultánea, pues veníamos de una elección federal. López Obrador fue la primera vez que es candidato en el 2006. 2006, López Obrador, un gran correcto. nombre importante y yo creo que Es alguien significativo que para definió México y mi vida. para tu vida, ¿no? Sí, sí. Mi vida personal la definió. Fue en 2006. Se empieza a hablar, o sea, ¿te Sí, acuerdas sí, sí. de todo lo que se Pero, hablaba de él en ese entonces? Y ese tema iba, porque digo, o sea, comentas 2001, Rodrigo, y bueno, pues al final del día han sido momentos importantes en tu vida, si me permites, porque pues compartirle al auditorio que pues sin más fuiste el coordinador de campaña del hoy gobernador Alejandro Armenta, y eso tiene que ver con un tema electoral, que al final del día pues lo conoces de cerca desde 2001, y hoy es 2026, y digo, aparte de que haya sido una formación tuya como persona, como recién egresado, es decir, has estado conoces esa parte, Sí, ¿no? en 2001 no había egresado. No, me refiero a una edad temprana, Sí, pues, claro, en que este que el camino empieza de la a vida marcar, te pues. empieza a ubicar en un escenario que, mira, esto yo no lo conocía. Es que exactamente. Y posteriormente, en 2004, y en ese tema, pues hoy lo significativo que es en estos momentos importantes de tu vida, Sí. que bueno, pues a lo mejor no todo el auditorio sabe, pero Sí. fuiste coordinador de la campaña de Alejandro Armenta, Sí. y eso pues en materia electoral, pues el gobernador con más votos en la historia de Puebla, ¿no? Sí, bueno, definitivamente no por mí, pero... No, me refiero, pero pues mucho tiene que ver el equipo, ¿no? Yo recuerdo momentos importantes. Era un gran equipo de campaña el que tenía. Sí, me parece. Gran equipo. Me parece que estoy concuerdo.
Pero en ese tema, ¿a qué voy? Que obviamente, bueno, pues en esta parte del 2006 donde empieza este caminar, Sí. que probablemente tenga que ver algo, si nos vamos a fondo de esta capacitación electoral, el de Sí. porque al final del día todo ha sido casa La por vida de casa. repente me empezó a guiar, me empezó a perfilar en un camino que al final me gustó mucho y en el que me decidí quedar, que es en la parte primero electoral y después, te guste o no, la parte electoral a mí me sirvió de puente para la parte política. Ujú. Y esta parte importante que si le podemos comentar al auditorio o nos hace favor de compartirnos, este tema con Andrés Manuel López Obrador en 2006. Sí, porque recordarás, Adán, que en esa época, bueno, pues todo el mundo hablaba de la derrota, Sí. del fraude electoral, el plantón del Zócalo, levantan el plantón y él emprende una gira por todo el país, 2008. Sí. Y yo lo voy a ver, pues porque leías de él todos los días en el periódico, Sí. todos los días, todo el mundo hablaba de él. Lo voy a ver en algún municipio cercano a la Mixteca de Puebla, bueno, más por la zona del volcán, por ahí, Atlisco, Huaquechula. Ujú. Y me enganché, Ok. me pescó, o sea, me cautivó. El discurso, todo lo que venía Todo, diciendo. Sí. su presencia, su brillo, lo que emanaba, lo que irradiaba como persona. Cuando yo llegué eran 15 personas y empezó a hablar como si tuviera el Estadio Azteca lleno. Sí. Al final no éramos 15, al final ya éramos 100 y tantos, casi 200. O sea, la gente llegó. La gente sí llegaba. Te estoy hablando de 2008, no existía ni siquiera Morena. Sí. Qué importante. Y dije, yo algo tengo que hacer para que este hombre sea presidente de este país. Sí. Que lo que esté en mis manos. Entonces empecé a buscar, oigan, ¿quiénes son los que aquí, quiénes? Pues en ese entonces recordarás que eran 3 partidos políticos los que conformaban la coalición que lo Sostenía, que pues. lo sostenía, ¿no? Vaya, la coalición Que lo impulsaba. que lo impulsaba. Ujú. PRD, Así es. Partido del Trabajo y en ese entonces Convergencia, Ujú. que se convierte en Muy chido. Movimiento Ciudadano. Pues difícil a través de los partidos, muy difícil. A mí, con toda honestidad, pues yo decía, no, a ver, o sea, aquí yo voy por él, ¿no? O sea, no por un partido, a ver, a él. Y entonces encuentro que había Casas del Movimiento, se llamaba. Casas del Movimiento. Sí, señor. Fíjate qué buen dato para el auditorio. Y era gente que desde años antes venía siguiendo al licenciado Andrés Manuel, gente que aún sigue en el movimiento de Morena, que se reunían, se activaban, repartían su periódico, Sí. difundían información sobre él, gente muy valiosa, gente de mucho trabajo y de mucho Sí. arraigo con la izquierda. Sí. Oscar Aguirre, Carmen María Palma, el doctor Figueroa, el doctor Ornelas, ahí conocí a Gabriel Biestro, ahí conocí a Fernando Jara, ahí conocí a Pablo Salazar, hoy subsecretario de gobierno en el Sí. estado de Puebla. Sí, subsecretario, antes coordinador. Es decir, ahí nos empezamos a conocer todos nosotros. Todos bueno, ustedes. ellos ya se conocían, yo llegué. Llegaste y súper chavo, ¿no? No, pues Rodrigo? sí, o sea, pues yo sí, llegué y dije, pero ya "Hola, convencido de esta parte que lo habías visto ahí Sí, cerca de, o sí, sea, sí, eso fue lo que- tenías ya la convicción y Pues estabas años después yo seguro. dije, quiero entrarle. Ujú. Pero fue hasta 2012 que esto empieza a agarrar más forma. Bueno, no, antes. Para la campaña del 2012. Pero ya tenían como un camino trazado. Tú ya veías la ruta, Ya existía una organización. una organización. Ya existía mucha gente que estaba atrás del movimiento. Sí. Y pues yo ya era parte de ahí. Sí, ya estabas
desde Yo los ya, cimientos, ¿no? yo ya había llegado a tocar la puerta y decir, hola, buenas tardes. Pero vuelvo a insistir, discúlpame, en este tema que seguro te movió desde que entraste en 2001 al tema de capacitación. Es decir, este trabajo de tierra, que yo te lo reconozco, Sí. o sea, es un trabajo de campo, que no es fácil, pues, porque, y más, pues, cuando tienes, cuando emana, cuando nace, ¿no? Y en este tema de 2012, bueno, pues ya con una ruta un poco más clara, ¿no? Ya definitivamente la parte Sin política, duda no, pues con esa certeza de llegar al poder, pero sin duda ya con un camino que ya venían realizando y con una, pues con más luz hacia el horizonte, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues hay una derrota, Ujú. misma derrota que ahí sí acabó por revelar que lo que se requería era una estructura propia. Una estructura que ayudara a promover el voto a favor del movimiento, porque había muchísima simpatía, Claro. pero sobre todo una estructura que ayudara a defender esos votos. Ok. Y fue ahí que empieza ya todo este movimiento de Morena. Que es cuando, yo creo que, no sé si está en lo correcto, Rodrigo, pero bueno, pues me parece que eso lo tuvo claro Andrés Manuel, Sí, como visión de tener esta estructura para poder defender es correcto. lo ganado, pues, políticamente, Sí. porque si bien es cierto, pues teníamos datos precisos que obviamente, pues, tenía mucha simpatía. Digo, tan es así que mucha gente lo quiso descarrilar en el camino, ¿no? Por ver este seguimiento que tenía la gente, esta participación, y sin duda, si no lo hubiera sido así, me parece que no un presidente de la República le ocupas tiempo, y mucho menos la descalificación o quererte descarrilar en un proyecto político. Pero sobre todo hay que reconocerle a él la perseverancia, sobre todo hay Sí, que no, reconocerle claro. a él la capacidad que tuvo de mantenerse en el camino. Sí, porque muchos hubieran dicho, no, ya. o sea, y imagínate, ya después de tanto tiempo, pues obviamente con todo en contra, pues pues es difícil tener esa convicción. Y es parte de lo que nosotros hemos aprendido. Es decir, se va construyendo poco a poco y tienes que construir también una legitimidad social. Claro. Tienes que construir una base que te diga, sí, yo te he visto, has estado acá, por ahí te he topado, ¿me explico? Hoy regresas. Rodrigo, dame oportunidad de ir a un corte y regresamos si eres tan Vamos. amable. Muchas gracias. Pues regresamos, amable auditorio, pues quiero agradecer a todas las personas que nos hacen favor de escribirnos. Arturo Alcaraz, un fuerte abrazo. Lucero Baugón dice: saludos delegado, nuestro apoyo con ustedes, muy coherente, enhorabuena. Gracias. Delfino Hernández Romero, sigue usted trabajando así, delegado. La ciudadanía se lo va a agradecer, mucho éxito. No, gracias. Rodolfo Mérida, saludos delegado, bonita explicación. Rosy Martínez, muy bien delegado. María Hurtado manda saludos a la mesa, Elide Hernández asimismo también. Socorro Velázquez, gracias delegado Rodrigo Dala por todo su trabajo, su tiempo que nos brinda en los apoyos de adultos mayores y a la gente en general. Mari Carmen Moreno también manda saludos. Lucero Baugón, Brenda Karen Vieira, un saludo a Isra Cervantes, a Vero Rodríguez, a Claudio B. Monge, tengo el gusto de conocerlo y me parece le gusta también la política a mi amigo Claudio B. Monge. Aide Mendoza, Arte Hernández, a mi amigo Gustavo Yulis, a Marco Antonio Jiménez Padilla, Francisco Javier Carrasco, saludos, camarada Rodrigo, siempre hacia adelante con la convicción vigente. Gracias. Por otro lado, bueno, de Navares, bendiciones, delegado, Sergio Quirós, Ana Laura Villarruz, dicen, qué buena entrevista, bueno, muchas gracias para mi delegado. Vero Rodríguez, excelente programa y una gran trayectoria política. Muchas gracias. Bueno, pues asimismo, pues me parece muy importante esto porque pues yo no creo que mucho de nuestro auditorio, más bien, pues gracias por compartir hoy aquí en corto con ámbito político,
porque bueno, pues esa parte de que inicias, ¿no? Y esta parte importante ya después de ver estos resultados electorales, sobre todo la aceptación de la gente a nivel nacional, y bueno, en donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador tiene claro el tema de la estructura. Y ahí me parece que también juegas un papel importantísimo en Puebla. Sí, porque fíjate que después se funda el partido, pero el partido tiene todo un proceso. Sí. Para su creación. Que son asambleas estatales. Fuimos muchos los poblanos los que fuimos a la asamblea estatal en un salón por ahí en el sur de la ciudad. ¿Qué año fue, perdóname? 2013. Ya en 2013. ¿O 2012? Finales del 12, principios del 13, ya no me acuerdo. El caso es que el registro lo obtenemos en septiembre, octubre del año 2014. Y es la primera elección en la que participamos, la elección intermedia para elegir cargos federales en el 2015. Yo ahí tengo la fortuna de ser propuesto por el propio Andrés Manuel López Obrador en un consejo nacional, sin más, en un congreso nacional, para ocupar la primera posición que el Congreso propone de las posiciones plurinominales de representación proporcional de la circunscripción número 4, que es donde pertenece Morena. Porque la posición era la 3, porque la 1 y la 2 se definían por tómbola. Y la 3 la proponía el Consejo, y él me propone. O sea, por eso todos aquellos que dicen, no, este es diputado, o empieza su carrera por sí, Manuel Bartlett, piensan, bueno, es que lo sigan diciendo. Sí, que tengo el gusto de conocer y en algún momento fue mi vecino. Tengo mucho respeto y la verdad es que, bueno, pues me parece, sin más, 2 veces candidato a presidente de la República. Eso no creo que el auditorio lo sepa. Había una revista que se llamaba 6 en Punto y yo estudiaba ciencia política y pues obviamente lo leía, ¿no? Y cuando leí que era la única persona que había sido 2 veces candidato a presidente de la República, o sea, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como estaban con González Avelar, con el propio, bueno, pues otra época sin duda. Me parece que bueno, pues es un personaje al cual respeto y le agradezco algunas cosas. Pero bueno, sigamos adelante en este tema y sí, es que ese es el tema de En Corto con ámbito político, que mucha gente puede pensar pues que llegaste así de pase usted, ahí está su privado y esta parte, ¿no? Desde el 2001, del 2004, el tema electoral, el tema de venir de apoyando el movimiento, sin duda que te convence una vez que escuchas a Andrés Manuel López Obrador. Años antes. Y que no, muchos años antes. Y bueno, que en 2006, pues bueno, es parte fundamental de hoy tu presente, ¿no? Sí. Y a eso me refería con que muchas veces la vida, Dios, el universo, te van poniendo en el tema, ¿no? Y que muchas veces pues uno ni siquiera uno lo ve, lo piensa, y esa parte importante, ¿sabes qué? Sobre todo, Rodrigo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero de comunicarle al auditorio. Sí. Es decir, de darlo a conocer. De darlo a conocer, porque tú crees que la gente sabía que Andrés Manuel te propone en esta elección ya como primer pues como si fuera por su primera propuesta, sí, ¿no? En esta parte en donde, bueno, pues la primera y segunda posición en congruencia iba por tómbola, pero sin duda me parece que esta proposición que hace Andrés Manuel López Obrador en tu persona, pues sin duda es el reflejo del trabajo veniendo realizado, sí, porque tampoco creo que pues llegaste y dijiste, pues sí, yo... aparte veníamos de un proceso anterior de recolección de firmas para someter a consulta popular ya una reforma que había entrado en vigor, que fue la reforma energética, misma que afortunadamente hoy ya estamos viviendo otras realidades, porque de haberse concretado todo lo que buscaban hacer a través de la reforma energética, ahorita estaríamos en un escenario completamente diferente. Pero bueno, eso ya es otra historia y es digamos que ámbito de otra plática. Pero entonces yo entro, aparte de compito por mayoría pero entro por la vía proporcional,
Sin embargo, hizo un buen papel, hizo un gran papel. Yo competí por el distrito 12 de aquí de la ciudad de Puebla. Este es el distrito 12, donde formamos parte del distrito 12. Y estaba compitiendo con Víctor Giorgana del PRI y Ángel Trawitz del PAN. Gana Víctor Giorgana, pero la diferencia no es mucha. Víctor tiene 25,000 votos y yo tengo 20,000. Y en medio está Ángel Trawitz en segundo lugar. Entonces, pues entramos 35 diputados de Morena. Figuras de peso, por ejemplo, Ariadna Montiel, claro, hoy presidenta del partido. Sin más. Rocío Nale, gobernadora de Veracruz. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Ernestina Godoy, consejera, fiscal, ya fiscal general de la República. Virgilio Caballero, un verdadero, una figura increíble del ámbito de la comunicación nacional desde la parte de la izquierda. Había sido director del Canal del Congreso años antes. Laura Esquivel. ¿Qué obra más famosa de Laura que la de Como agua para chocolate? Así es. Porque gran amiga Laurita, ahora embajadora de México en Brasil. Muchos amigos, 35 diputados que entramos. Y nuestro trabajo no era ser diputados. En realidad no era legislar, porque sabíamos que 35 frente a 465 no íbamos a hacer la diferencia, ninguna, porque esos 465 votaban en bloque. Los únicos que votábamos en contra eran nosotros 35. Así es. Pues nuestro trabajo era construir en el territorio. Entonces, hacia futuro. Claro. Entonces ahí a mí, el presidente López Obrador, en el 2015, no era presidente él, pero sí era nuestro líder en todos los ámbitos, me pide que me haga cargo de la estructura de promoción para concluir en la de defensa del voto para el 2018, entendiendo que íbamos a tener un proceso intermedio que era la elección de la gubernatura del 2016, que iba a elegir un gobernador por 1 año 8 meses. Entonces, desde ahí a mí me encarga esto el presidente López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sentiste cuando te lo dijo, Rodrigo? ¿Qué pensaste? Que era una gran responsabilidad, por sin duda. supuesto, pero un honor. Claro. O sea, de haberlo visto como esta figura, dije, yo tengo que ayudarlo a que tienes esta encomienda. Me haya dicho, quiero que te encargues de esto. Wow. Y pues con mayor razón tengo que hacerlo, con todo el empuje y todas las ganas, pero sobre todo con el compromiso de hacerlo para que usted quede bien, señor. No para mí, para él. Y ese es el trabajo. El trabajo es casa por casa. El trabajo era, a ver, imagínate, Adán, que llegaban y nos decían, no, joven, ustedes no saben hacer política. O sea, ve cómo teníamos concebidas las cosas. Sí. Aquí para hacer política traiga cosas. De plano. Sí. O sea, si quiere usted algo, traiga, por favor, aquí algún tipo de presente para que le podamos apoyar. Escuchar, sobre todo, no apoyar. Pues abrir la puerta, ¿no? No, la verdad es que, pues es de reconocer el trabajo que sin duda, pues se vino haciendo independientemente, bueno, pues de pues muchos años en el poder de otro partido, pero sin duda esa parte de venir de una derrota, de permanecer en ese sentido, pues bueno, te lleva y hoy por hoy, bueno, pues eres delegado. Recordarle al auditorio, fuiste sin más el coordinador de campaña del hoy gobernador Alejandro Armenta. Recuerdo, si me permites, estábamos en Reforma y cuando yo te veía y yo decía, bueno, pues coordinador, la verdad, pues siempre tenías mucho trabajo, estabas ahí en muchos temas, pero yo la verdad es que, si me permites, yo te veía en el gabinete. Y cuando lo dices en público, recuerdo ese día que después te fui no a preguntarte el por qué, sino mi extrañeza ¿te acuerdas que había un podium?
tú estabas en la parte de atrás y yo dije, no puede ser. O sea, como le dice al gobernador, te agradezco, o sea, y no, o así como dice Alejandro Sánchez, te lo agradezco, pero no, de verdad, yo no entendía. Pero no, ¿qué? O sea, me refiero que él te invitó a participar en su gabinete, Sí. y lo dijo públicamente ese día, que te había hecho la invitación y que pues estabas como meditando el tema, pero que al final del día, vamos, o sea, era un entendido que no tenías esa ambición en ese tema de, cualquier otro pudo haber dicho, no, sí, yo presente y así, ¿no? Ya sabes. Y a mí me llamó mucho la atención y me acuerdo que pues crucé ahí algunas palabras, pues no, más que pues esa extrañeza, ¿no? Que me pareció, pues hoy después lo entendí, o sea, esta congruencia política, hoy por hoy eres delegado, y bueno, con una gran responsabilidad, y te lo digo esto por la cercanía y empatía que tienes a nivel profesional con, pues, Ariadna Montiel, sin duda hoy, su papel como recién tomó protesta en México el pasado domingo, y bueno, pues importante esta encomienda que hoy le hace la presidenta Claudia Sheinbaum, imagínate, y anteriormente yo venía revisando algunos datos y bueno, públicamente la reconoce el trabajo a la hoy presidenta de Morena. Es una mujer con una capacidad increíble, sobre todo una capacidad probada. Sí, claro. Tú nada más imagínate lo que puede representar echar a andar todos estos programas, ordenarlos y darles un camino en el que empiecen a dejar de provocar malestar en la gente, sino que funcionen por sí solos a nivel nacional, en el orden en el que ya casi somos o son a nivel nacional 19 millones de beneficiarios de los programas que solo Bienestar tiene. Pues imagínate, nada más en el estado de Puebla 617,000 adultos mayores. 617,000 adultos mayores. 151,000 mujeres Bienestar. Ese es un programa nuevo de la presidenta. 85,000 personas con discapacidad. Si haces una leve suma, pues estamos hablando de casi 1 millón de personas ahí, solo en el estado de Puebla, que tienen una tarjeta bancaria. Todo eso, organización de Ariadna Montiel. Todo eso fue organización pues claro, de Ariadna Montiel. Por supuesto. Claro. Y aparte, ¿sabes qué? En cuanto a estos programas, Rodrigo, si me permites, pues en algún momento te escuchaba decir, bueno, aquí hay total transparencia porque viene de la Secretaría de Hacienda, el dinero no pasa por mí. Desde la Tesorería de la Federación. Entonces eso me parece importante porque también decirle a la gente que no es que el dinero pase por tus manos. Es decir, viene desde la Secretaría de Hacienda. Hay que contrastar el método, Adán. Sí, dime. El método es tan simplemente contrastante que antes sí tenía que ir la gente, quien era un beneficiario, no, al banco, ojalá fueran al banco. Al principio. A un lugar a que les dieran un sobre con dinero. Y ahí se los contaban. Okay. Así nos tocó iniciarlo. Así nos tocó darle continuidad. El método y el mecanismo era que se seleccionaban por colonia o por sección electoral una figura que hacía las veces de gestora, que era quienes decían quién entraba al programa. Tenía esa capacidad. Y eso, es decir, ¿eso quién lo definía? ¿Con qué transparencia se entregaba eso? Ya, olvidemos ese pasado. Mejor veámoslo como es ahora. Claro. Bueno, reglas claras. Desde la Presidencia de la República se habla del tema, sí, para que se sepa con toda claridad. Más aún, el propio Ejecutivo, en su momento el presidente López Obrador, envía la iniciativa al Congreso para que se legisle y sea un derecho establecido en la Constitución
Eso es bien importante comentarle al auditorio, porque hoy por hoy podrían decir, bueno, pues no, ya es una política de Estado. Es política Es de decir, Estado. es una política de Estado. No, Viene no me definido parece. desde el Plan Nacional de Desarrollo. Nada más. Entonces, pues me parece que ante eso, pues no hay ningún cuestionamiento. Porque, Pues claro que no. Porque hoy por hoy, pues al contrario, le da certeza a todas esas personas, más de 1 millón. Y bueno. Pero entonces, ¿cómo empiezas a construir este escenario en el que la certeza se palpe? Ahí te va. Bueno, se empieza a hablar de los programas, se empieza a hablar de las reglas, se empieza a hablar de los trámites, del trámite, se empieza a hablar de la documentación, se empieza a hablar de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tener la edad cumplida. En ese entonces era para 68 años de edad. Se amplía el espectro de atención para que sea a partir de los 65. Y es entonces cuando se dice, bueno, no pueden seguir recibiendo el dinero en efectivo la gente. Hay que construir un banco. Sí, que le cobraban muchísimas altas tasas y entonces el presidente... No, el presidente lo explicó en algún momento y dijo, sí. Convoqué a los banqueros y les propuse que ellos fueran los que construyeran las sucursales. ¿Y sabes qué les dijeron los banqueros? No. Gracias, pero no gracias. Eso No no estoy nos interesa. interesado. El llevar un banco al municipio X que está alejado no me interesa, para mí no es negocio. Así es. Entonces dijo, ok, ¿qué banco tenemos? Se llama Bansefi. Bansefi. Bueno, se crea a través de un decreto el Banco del Bienestar, que toma el core bancario de Bansefi para extenderlo y expandirse a 2.700 sucursales en todo el país, de las cuales 235 se construyeron aquí en el estado de Puebla, casi el 10%, para justo llevar el servicio bancario, el servicio financiero, Claro. a los municipios a donde nunca había habido banco. Así es. Pero entonces, ya después de haber tenido toda la infraestructura bancaria, ¿qué es lo que se hace? Se le entrega al ciudadano una tarjeta bancaria, a donde reciben los depósitos. Directamente de la tesorería de la Federación. No hay que olvidar todo esto, pues esto se tiene que repetir constantemente porque es el contexto por el cual nace todo esto. Así es, y si me permites invitar a todas estas personas que tienen su tarjeta, Rodrigo, porque muchas veces vemos colas y colas, porque la gente piensa que si no lo toma en ese momento el dinero va a desaparecer. Sí, yo no sé entonces, por qué, porque siempre hemos estado, de verdad, yo 1000 veces en las colas, diciéndoles, ¿por qué están acá? Vengo a cobrar. Bueno, usted ya cobró. ¿Cómo se apellida? No, pues mi apellido Abdala. Bueno, pues usted cobró el lunes. El dinero ya está en tu cuenta, en su tarjeta. Sí, pero lo quiero tener aquí. Bueno, esa es otra cosa. Sí, claro. Pero no piense usted que tiene que ir al banco a formarse a sacar el dinero para sentir que ya cobró. Usted ya cobró en el momento en el que el depósito está hecho. Sí, así, y pueden ir a una tienda de conveniencia donde obviamente a donde puedes quieran, hacer, ¿no? y a obviamente donde pagan donde aceptan pago con tarjeta, pueden pagar con esa tarjeta. Y ni siquiera exponerte muchas veces, ¿no? O sea exponerte al sol. Exactamente. Exponerte al sol, a la lluvia, a los cambios de clima, a que estés parado. No hay ninguna necesidad. Ninguna de salir de tu casa, no sé de que sea realmente imprescindible. Sí, bueno, ¿necesito el efectivo? Pues sí. Ahí sí necesita usted ir al cajero a sacar el efectivo. Pero no crea usted que es obligación ir a sacar el dinero, el efectivo, al cajero, porque así sienta que cobró. Ya cobró usted en el momento en el que el dinero llegó a su cuenta bancaria. Y tiene usted su tarjeta. Sí, señor. Así de fácil. Así es. Mira, son muchos programas y yo obviamente quiero que regreses, pero sí quiero preguntarte, aprovechando tu presencia, Rodrigo, ¿quieres ser presidente municipal de Puebla? Mi origen es político, Adán. Sí, lo sé y lo entiendo. Digo, a mí me queda clarísimo, pero esta parte de compartir el auditorio, es decir, me parece que eres una persona, y te lo digo de corazón, institucional, porque recientemente en el centro escolar el gobernador te lo dijo públicamente ante todos los medios de comunicación, y bueno, pues habló de cuando él llega a Morena, y pues de ese recibimiento que le das, sobre todo esa pues empatía que empiezan a tener. Eres coordinador de su campaña y sin duda pues me parece que, como he escuchado, toda la gente que respira, aspira, y sin duda pues legítimamente tú, ¿no? Me refiero, lo acabas de decir. Es muy legítimo, me parece, y también te reconozco que
Me parece que estás esperando los tiempos, pero sin duda, quiero preguntarte, tú con amplia experiencia ya política, es decir, porque muchos manejan el tema de género, ¿no? Y a mí me parece que, obviamente en ese sentido, pues que le comentes al auditorio, hoy que aquí en corto, en ámbito político, pues has respetado los tiempos, las reglas. ¿Cómo es ese tema y cómo ves el proceso en Puebla? No, bueno, pues yo lo veo pues como lo vemos todos, ¿no? Un proceso en el que levanta mucha pasión a la ciudadanía y sobre todo que ahora más que nunca hay esta muestra de que cada vez lo público es más público. Sí, debería de ser, ¿no? Como debería de ser. En el que la gente sepa quién eres tú, de dónde vienes, qué vas a hacer, a dónde vas, cuál es tu plataforma. Yo por eso platico todo esto también. Sí, claro. Para que sepan de dónde vengo. Sí, claro. Y tú me dices, por supuesto que como alguien que se forma en la parte política, porque entro como para ser político, para hacer política, para ayudar a un político, para formar parte de un instituto político, pues por supuesto que aspiras a seguir creciendo en todo ser humano, me parece. En la escalera de logros o de pasos que debes de dar como alguien que se forma en la parte política. Yo soy de Puebla, Adán. Sí, claro. ¿Te imaginas el honor que sería para mí poder gobernar esta ciudad? Bueno, sería un gran honor. Un gran honor. Aparte es una ciudad que cada vez crece más. Conforme las ciudades van creciendo, los problemas se acrecentan también. Claro. Y voy a regresar, déjame ir a un corte, porque quiero preguntarte en ese sentido. Me parece importante hoy en los políticos este tema de tener planeación. Y para mí es fundamental para que puedas tener buenos resultados, porque en lo personal me parece que llegan a las presidencias municipales y entonces se empiezan a planear, y ya cuando llevan cierto tiempo, pues ya te comió el tiempo. Y bueno, pero regresamos, si eres tan amable, Rodrigo. Muy amable. ¿Qué tal? Pues estamos aquí en corto con ámbito político y bueno, pues ya aquí agradecerle al delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Artigues, pues tu tiempo, tu agenda, hoy por hoy, me encantaría que regresara sobre todo para hablar de los programas sociales y bueno, pues en esta aspiración legítima que tienes políticamente para ocupar la presidencia, ser presidente municipal de Puebla, nos hablabas que sería un honor para ti. Y yo lo veo por este tema de obviamente cuando me ha tocado cubrir eventos tuyos como delegado en la calle, en muchos lugares, uno lo percibe, la sociedad lo percibe, y este reconocimiento y esta aceptación que tienes, pues es bastante evidente. Y bueno, pues quiero dar mensajes, Rodrigo, porque la verdad yo quiero agradecerle a todas las personas, sobre todo por su tiempo y espacio que toman para estarnos escribirle aquí al delegado. Dice Arte Hernández, saludos delegado Rodrigo Abdala, siempre caminando con la 4T, y también anduvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Marco Antonio Jiménez Padilla, gran delegado. Francisco Javier Carrasco, saludos camarada Rodrigo, siempre hacia adelante con la convicción vigente. María Hurtado, equipazo de campaña, dice. Nena Báez, bendiciones delegado. Después tenemos a Patricia Pérez Andrade, saludos desde San Ramón, tercera sección. Levi Romero España, saludos delegado Rodrigo Abdala. Hernández Vicky, saludos Rodrigo Abdala, muy buen trabajo. Carlos Serrano, Rodrigo Abdala, de fundador de Morena, dice sí trabajó y experiencia para la capital. Mira, está Angie Nava, José Guillermo Ramírez Varela, Lili, gran invitado, saludos delegado.
Jan Yanis, excelente entrevista, muchas gracias. Mit Cerezo, saludos, delegado Rodrigo. Y bueno, pues ya acá estamos casi ya cerrando. ¿Qué te dice la gente, Rodrigo, por esta cercanía que tienes? Y eso te lo digo también porque, pues no, hay que ser sinceros con el auditorio. No todos los políticos son cercanos a la gente, ¿eh? Y eso yo creo que la gente se da cuenta. Pero bueno, tú que ciertamente estás en contacto con ellos, ¿qué te dicen? Compite, quiero que seas mi presidente, porque también he visto grupos Sí. de Rodrigo Lovers y todo ese tema, del cual quiero confesar que muchas amigas están en ese tema, en estos grupos apoyándote. ¿Qué te dice la gente? O sea, cuando platica así contigo en la calle, en el tema, aviéntese. Sí, tema, nos ¿cómo lo es? dice, y nos lo dice seguido. Y también nos dicen todo lo que viven, ¿no? Porque es parte de no perder nunca el termómetro territorial. Sí, el tema real, la radiografía en el momento. Sí, hay que saberlo, ¿no? ¿Qué se siente, qué sienten, qué ven, que nos falta, que tenemos como ventajas? Pues es parte de lo que tienes que ir recogiendo a lo largo del camino. Uh-huh. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo permanentemente. O sea, esto es parte de una preparación. Es prepararte permanentemente. ¿Tú crees que el presidente López Obrador, todo ese caminar, no le sirvió como Claro. un ideal forma de prepararse, una formación? Estar escuchando a la gente todo el tiempo. Sí, sobre todo también apoyándolo, ¿no, Rodrigo? Porque Sí. en estos momentos adversos, y en donde Sí, dices cualquiera hubiera tirado la toalla, o hubiera dado vuelta hacia otra dirección, pues me parece pues todo este tema pues importante, y por eso te lo pregunto, porque vuelvo a lo mismo, este acercamiento que tiene con los políticos el auditorio, la gente normal, como tu servidor, como muchos, pues no conocen esa parte, y hoy por hoy pues me parece totalmente legítimo esperar a los tiempos, no falta mucho. No, muy poco. Falta muy poco, y bueno, pues sin duda yo veo personas que aspiran, ¿no? Legítimamente también. Toda aspiración Pero es sí, legítima. Toda pero- aspiración es legítima, y sin duda creo que con ese oficio político de todos y cada uno de ustedes, pues llegarán a un buen tema, sobre todo de unidad. Me parece que sería importante. Eso es lo más importante. Es un tema de unidad, sin duda, y pues bueno, pues pues desearte lo mejor. ¿Qué mensaje le puedes dar para cerrar a nuestro auditorio, Rodrigo? Bueno, agradecerte siempre, querido Adán, por el espacio que me brindas, la apertura. Nosotros siempre hemos sostenido que en la medida en que haya información Sí. a la mano, pues es en la medida en que como sociedad tenemos una herramienta importantísima para ser más libres. Sí, claro. La democracia se forma a través de las decisiones del pueblo. Así Las es. decisiones del pueblo tienen que estar cada vez más sustentadas. Debemos darle herramientas al pueblo para tomar esas decisiones. Porque si todo lo hacemos a medias y medio informamos y medio decimos, pues tienen media información. Hay que ser transparentes, hay que ser abiertos. La gente tiene que saber Claro. qué es lo que hay. Y en la medida en que está eso ejerciéndose, practicándose, pues es en la medida en que somos más democráticos, somos más libres todos nosotros. Entonces este tipo de ejercicios de información ayudan mucho a construir democracia. Yo creo que le hace bien a toda la gente, al auditorio, y sobre todo, pues, agradecerte aquí en corto, con ámbito político, y comprometerte a que regreses Claro. a este espacio, sobre todo supuesto. para comentar este tema importantísimo que hoy es una política de Estado, que son todos los programas sociales. Y imagínese usted, querido auditorio, más de 1 millón de beneficiarios, y son cifras que de verdad uno se va de espaldas. Yo cuando las escuché en recién encuentro que tuvieron en el centro escolar
escuchaba las cifras y Rodrigo, la verdad es que son bastante impresionantes. Pues es que y son eso la cosas gente no grandes, sabe, por y supuesto. lo debe de saber. Y en ese sentido... Y hay que seguirlo insistiendo, hay que repetirlo hasta el cansancio. Sí, porque uno dices, bueno, le dan a mi mamá, le dan a mi tía, y bueno, y en este tema apoyan, ¿no? Y a esta persona de discapacidad que estuvo olvidada 1000 años, pero no tienes idea de la cantidad de dinero y los compromisos, y me refiero sociales, de justicia social. Te voy a decir qué es lo más O sea, valioso y qué es lo más fuerte de todo esto, Adán. El cómo uno de estos apoyos, una pensión, de una persona, le puede cambiar la vida y cómo ha cambiado la vida. Porque cifras podemos hablar de muchas. Sí, claro. Y los números son como son. A veces fríos, a veces son reveladores, lo que tú quieras. Pero no hay nada como entender cómo vive la persona esto. Claro. Cómo la cambia. Cómo le ha dado. Muchas veces, como alguna vez una señora me dijo, a mí me regresó las ganas de vivir. Así me dijo la señora. La pensión de adultos mayores. Porque yo era un estorbo en la casa. Pues sin duda son temas que el auditorio quiere conocer, y a eso te comprometemos, Rodrigo, en cuanto a tu agenda. Te agradezco una vez más, eres bienvenido, esta es tu casa, y ojalá agradezco a toda la gente, a producción, y bueno, pues es un espacio plural y abierto. El teléfono es 2223-412873, y si usted quiere venir a este programa, escríbanos por favor. Nosotros pasamos aquí todos los reportes aquí en el Facebook, por favor escríbanos, y bueno, yo le puedo decir que si usted le escribe al delegado Rodrigo Abdala D'Artigues, sin duda tendrá contestación, porque así nos consta, y bueno, este acercamiento con la gente. Muchas gracias a usted que ha tenido el tiempo y espacio para En Corto con ámbito político, y nos vemos primeramente Dios el próximo miércoles. Muchas gracias.